Gracia y paz a cada uno de ustedes. La Corporación Unión Iglesia del Señor y su departamento educativo ha querido el día de hoy poder compartir con ustedes el por qué nació, ¿cierto?, el Día de las Iglesias Evangélicas en nuestro país. Por lo tanto, acompáñenos a descubrir esta fascinante historia de cómo nace, ¿cierto?, un día 31 de octubre, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Hemos puesto por título a esta reflexión: el Evangelio en la plaza pública, la Iglesia como sal y luz en la nación. Entonces, este preciosísimo tema que queremos compartir con ustedes y decir que a manera de introducción, decirles, hermanos y hermanas en Cristo, de nuestra preciosa Iglesia, Unión Iglesia del Señor, la historia del cristianismo evangélico en Chile no comenzó con un decreto presidencial. No. Comenzó con hombres y mujeres que creyeron que el Evangelio tenía algo que decir en medio de la pobreza, en medio de la injusticia y en medio de la desesperación. Comenzó con pastores que abrieron las puertas de sus humildes templos a quienes la sociedad había dejado atrás. Comenzó con familias enteras que aprendieron a leer la Biblia en español, a orar sin intermediarios y a entender que Dios les hablaba directamente. Hoy Chile, por lo tanto, reconoce oficialmente el aporte de las iglesias evangélicas a la nación. Cada año se conmemora este especial día en honor a esta labor social, cultural y espiritual de miles y miles de comunidades de fe a lo largo de nuestro país, que durante más de un siglo han trabajado en silencio y lo siguen haciendo. Pero más allá del reconocimiento humano, surge una pregunta teológica profunda que quiero compartir con ustedes. ¿Qué significa que la iglesia sea reconocida por el mundo? ¿Ese es el evangelio, el objetivo del evangelio? Bueno, esta reflexión, como decía, busca recordar quiénes somos, por qué existimos y cuál es nuestra verdadera misión en medio de una nación que aún necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. El centro de nuestra misión. Permítame ser absolutamente claro. Claro, desde el principio. La contribución más grande de la Iglesia Evangélica en Chile no ha sido construir hospitales ni fundar escuelas. Esas son expresiones hermosas del amor de Cristo. Pero no son el centro. El centro es la transformación del corazón humano mediante el poder del Evangelio. Claro que sí. Cuando una persona se convierte a Cristo, no solo cambia su destino eterno, cambia su forma de vivir. Ahora, recordemos, un borracho deja el alcohol, un hombre violento aprende a amar a su familia, una mujer hundida en la desesperación encuentra esperanza, un joven sin propósito descubre que fue creado para la gloria de Dios. Esto no es autoayuda, esto es la regeneración actuando en la vida de las personas. Es el milagro de la gracia actuando en el alma humana. ¿Y qué hay del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, hermano Alejandro? Pues bien, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas nace como resultado de un largo proceso histórico de reconocimiento a la labor de estas comunidades de fe y a la labor que han desarrollado en el país desde el siglo XIX prácticamente. Recordemos que durante décadas los evangélicos hemos trabajado en sectores marginales, hemos fundado escuelas, hemos organizado comedores comunitarios y hemos ofrecido espacios de rehabilitación para personas con adicciones. Por lo tanto, el reconocimiento formal llegó un 31 de octubre. Sí, 31 de octubre, hoy día de 1999, cuando el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle promulgó la ley 19.638 sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Y esta ley estableció la igualdad jurídica entre todas las confesiones religiosas en nuestro país y reconoció, por lo tanto, la libertad de culto como un derecho fundamental. Como parte de este proceso, se instauró, por lo tanto, el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas
y protestante, nuestro querido largo y angosta faja de tierra llamada Chile. La fecha no fue casual, coincide con la conmemoración de la Reforma Protestante, iniciada, recordémonos, en nuestro primer video por Martín Lutero, un 31 de octubre también del año 1517, vinculando así la identidad evangélica chilena con sus raíces históricas y teológicas. Desde entonces, cada 31 de octubre se conmemora oficialmente el aporte de las iglesias evangélicas al desarrollo social, cultural y espiritual de nuestro querido Chilito. Sin embargo, queridos hermanos, más allá del reconocimiento estatal del Estado que lo ha hecho, este día debe recordar a la iglesia evangélica chilena a su verdadera identidad. No existe para ser celebrada por el mundo, no, sino para glorificar a Cristo mediante la predicación fiel del Evangelio y el servicio amoroso al prójimo. Un siglo de servicio transformador. Hay áreas también bien importantes en las que ha habido transformación por parte de la iglesia evangélica. En la educación y dignidad. Recordemos que desde el año 1909 las iglesias evangélicas establecieron obras sociales concretas que respondían a las necesidades más urgentes de los sectores populares. Crearon escuelas dominicales y centros educativos donde niños y adultos aprendían a leer y a escribir usando la Biblia como el texto principal. En una época, recordemos, donde la educación era privilegio de pocos. Y estas iniciativas abrieron puertas de conocimiento a miles de familias obreras y campesinas. Y este compromiso, queridos amigos y hermanos en Cristo, con la educación no era casual. Los evangélicos creían que enseñar a leer era darle a la gente acceso directo a la palabra de Dios, cumpliendo por lo tanto así el mandato de la Reforma. Sola Escritura. La Escritura sola en cierto sentido. Las iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas y pentecostales fundaron colegios que formaron generaciones enteras de profesionales que contribuyeron al desarrollo del país. Obras de misericordia por doquier durante las primeras décadas del siglo XX. Durante las primeras épocas del siglo XX, las iglesias evangélicas desarrollaron una labor sanitaria importante. Recordémonos, establecieron dispensarios médicos y pequeños hospitales en zonas rurales y poblaciones marginales. Esta obra de misericordia tenía raíces profundamente bíblicas. Jesús, recordemos, Jesús sanaba enfermos, alimentaba hambrientos y consolaba afligidos. Surgieron hogares de acogidas para huérfanos, ancianos y personas en situación de calle. Las diaconisas evangélicas visitaban enfermos, distribuían alimentos y ofrecían consuelos espirituales a quienes sufrían. Y muchos hermanos y pastores hasta el día de hoy visitan las cárceles. Cumplían, por lo tanto, literalmente la palabra de Jesús. Tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recogisteis. Ese gran avivamiento pentecostal. La segunda mitad del siglo XX, ya vamos avanzando en esta línea de tiempo, la segunda mitad del siglo XX trajo el aporte transformador del pentecostalismo chileno, criollo, el avivamiento que comenzó allá en 1909 en Valparaíso, liderado, recordemos, por el pastor metodista William Hoover, desató una explosión de fe que llegó a los rincones más pobres de Chile. Las iglesias pentecostales predicaban un evangelio completísimo: salvación del alma, sanidad del cuerpo y presencia absoluta del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Cambios radicales de familia, cambios radicales del entorno laboral. Luego, durante los años 60, 70, en medio de convulsiones sociales y políticas, las iglesias pentecostales se multiplicaron especialmente en las poblaciones marginales, las poblaciones más pobres de nuestro país. Surgieron centenares de pequeñas congregaciones que funcionaban como redes de apoyos comunitarias. Los creyentes compartían trabajo, alimento y vivienda. Se vivía entonces de esa manera el modelo de la iglesia primitiva del libro de los Hechos. En barrios donde el alcoholismo, acordémonos, y la violencia destruía familias, destruía hogares, personas, las iglesias pentecostales ofrecieron programas de rehabilitación que transformaban vidas.
Mediante el poder del Evangelio, miles de hombres dejaron el alcohol, recuperaron su dignidad y volvieron a sus hogares. Y este fenómeno no fue resultado de políticas públicas, sino del encuentro personal con Cristo, que producía cambios radicales en el comportamiento y en las prioridades de vida. Y el servicio continúa, por supuesto. Durante los años 80 hasta hoy, el trabajo social evangélico se ha diversificado sin perder su esencia espiritual. Han surgido fundaciones que trabajan en prevenciones de droga, reinserción de personas privadas de libertades, apoyo a madres solteras y programas de alfabetización. Las iglesias evangélicas siguen llegando donde otros no llegan: cárceles, poblaciones vulnerables, comunidades indígenas y sectores rurales aislados. Pero el mayor aporte, creo yo, sigue siendo el mismo que hace 100 años. La transformación interior mediante el Evangelio. El Evangelio, queridos hermanos y hermanas de UIS Chile, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder no solo salva del infierno eterno, no tan solo transforma la vida presente, porque cuando un corazón encuentra a Cristo, cambia su familia, cambia su entorno laboral, su barrio y su comunidad. Ya para finalizar este video, hay un legado eterno, sin lugar a duda. Al final del día, hermanos y hermanas, el mayor aporte de la Iglesia Evangélica en Chile no será medido por estadísticas sociales. Será medido en la eternidad. Cada alma rescatada del infierno, cada vida transformada por la gracia y el poder de la palabra, cada familia restaurada por el poder del Evangelio, cada comunidad bendecida por la presencia de creyentes fieles a Cristo. Y este es el verdadero fruto, este es el legado que importa, no los reconocimientos humanos, que son importantes en sí mismos, sino el bien que se ha hecho a este país por parte de las iglesias evangélicas, que vendrán de los labios del Señor cuando estemos en su presencia. La labor social de la iglesia es hermosísima y necesaria. Debemos seguir sirviendo a los desvalidos, claro que sí, ayudando a los necesitados, educando a los niños y cuidando a los enfermos. Pero nunca debemos confundir estos actos con el Evangelio mismo. El Evangelio es el mensaje de salvación mediante la fe en Jesucristo, el genuino arrepentimiento y buscar a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo lo demás fluye de esa verdad central. Que Dios nos ayude a mantener esa prioridad clara mientras continuamos siendo sal y luz en este precioso, largo y angosta faja de tierra llamada Chile. Feliz 31 de octubre a cada uno de ustedes. Gracia y paz. Y nos vemos en otro momento educativo del Departamento Educacional de nuestra querida corporación Unión Iglesia del Señor. Chao, chao.